¿Te has sentido últimamente diferente, como si algo dentro de ti estuviera cambiando profundamente? ¿Has notado que ciertas situaciones en tu vida ya no te afectan de la misma manera? Si es así, es posible que ya estés viviendo en la quinta dimensión y ni siquiera lo sabes. En este video, vamos a explorar las señales más claras de que ha comenzado a vibrar en la quinta dimensión, una realidad más elevada donde la conciencia y la energía fluyen en armonía. Muchas personas están haciendo esta transición sin ser conscientes de ello, experimentando cambios sutiles pero poderosos en sus emociones, relaciones y conexiones espirituales. Si estás listo para descubrir si ya has dado este gran salto dimensional, presta mucha atención. Te revelaremos las 10 señales que podrían estar indicando que ya estás en la quinta dimensión. Comencemos este viaje de autodescubrimiento y expansión. Pero, ¿qué significa estar en la quinta dimensión? La quinta dimensión es un estado de conciencia elevado donde la realidad que percibimos cambia de manera radical en comparación con la tercera dimensión. Mientras que en la tercera dimensión la vida se centra principalmente en lo físico y lo material, con un enfoque en el ego, las posesiones y las estructuras lineales del tiempo, la quinta dimensión representa un salto hacia una realidad basada en la energía, la conciencia expandida y una vibración mucho más alta. Para comprender qué significa estar en la quinta dimensión, es esencial primero identificar las diferencias clave entre ambas dimensiones. En la tercera dimensión, vivimos en un mundo donde predominan las limitaciones físicas. La dualidad, la separación y el miedo son características comunes de esta dimensión. Aquí, las personas tienden a identificarse fuertemente con sus cuerpos, pensamientos y emociones, creyendo que la realidad está fija y que todo está fuera de su control. El tiempo es percibido como lineal, lo que nos hace creer que el pasado, el presente y el futuro están claramente separados. En este estado, las personas luchan con sentimientos de desconexión, ya sea de otros seres humanos, de la naturaleza o incluso de su propio ser interior. Por el contrario, la quinta dimensión se caracteriza por una vibración energética mucho más alta. En la quinta dimensión, el tiempo deja de ser una línea rígida y comienza a percibirse como algo más fluido, casi como un círculo donde pasado, presente y futuro coexisten. Esto trae consigo un profundo cambio en la percepción, la sensación de unidad se intensifica y uno comienza a verse como parte de un todo mayor. El ego ya no domina, y las personas que vibran en esta dimensión sienten una conexión más fuerte con su ser espiritual, lo que les permite ver la vida desde una perspectiva más amplia y trascendental. Uno de los signos más evidentes de que alguien ha comenzado a vivir en la quinta dimensión es la sensación de mayor claridad. En esta dimensión, las preocupaciones y las dudas que antes parecían tan importantes en la tercera dimensión comienzan a desvanecerse. Las personas se vuelven más intuitivas, y sus decisiones se guían por una sabiduría interior que va más allá de la lógica racional. Esta claridad no solo se refiere a la mente, sino también a la percepción de la vida misma. En la quinta dimensión, los desafíos y las dificultades se ven como oportunidades para crecer y evolucionar, en lugar de ser obstáculos insuperables. Esta nueva visión permite una mayor aceptación de los eventos y una profunda comprensión de que todo ocurre por una razón más elevada. Otro aspecto fundamental de la vida en la quinta dimensión es la paz interior. A medida que uno asciende a esta dimensión, el ruido externo, el estrés y las tensiones comienzan a perder poder sobre nosotros. El desapego es una característica natural de la quinta dimensión. Las personas ya no se aferran a las cosas materiales, las situaciones o incluso a las relaciones tóxicas. Al reconocer que todo está interconectado y que nada sucede por accidente, uno desarrolla una serenidad profunda. Este estado de paz no es momentáneo, sino que se convierte en la base de la experiencia diaria, permitiendo a las personas mantenerse centradas incluso en medio del caos. Además, la quinta dimensión se caracteriza por un profundo sentido de unidad. En esta dimensión, uno se da cuenta de que no está separado de los demás seres humanos, ni del planeta, ni del universo. Es una comprensión visceral de que todo lo que ocurre en el mundo tiene un impacto en nosotros, y viceversa. Esta conciencia de unidad genera una mayor compasión y empatía hacia los demás, lo que lleva a relaciones más armoniosas y auténticas. Es importante aclarar que la transición a la quinta dimensión no siempre es un proceso consciente.
Muchas personas pueden experimentar los efectos de estar vibrando en la quinta dimensión sin darse cuenta de que han hecho este cambio. Algunos notan cambios en sus emociones, relaciones y perspectivas, sin entender por qué. Este salto dimensional no requiere un esfuerzo consciente en muchos casos. A menudo, ocurre como resultado de un trabajo espiritual interno, el despertar de la conciencia o incluso a través de situaciones difíciles que impulsan el crecimiento. Estar en la quinta dimensión es vivir desde una perspectiva más elevada, donde la conciencia, la energía y la conexión espiritual son los pilares fundamentales. Es un estado de ser donde la vida fluye con mayor facilidad, donde el miedo pierde su poder y donde la paz interior y la claridad son las señales más claras de que uno ha hecho la transición a este nivel superior de existencia. Por lo anterior, aquí te dejamos las 10 señales que podrían estar indicando que ya estás en la quinta dimensión. Señal 1. Mayor sensibilidad emocional. Una de las señales más claras de que una persona ha comenzado a vibrar en la quinta dimensión es un notable incremento en su sensibilidad emocional. Este cambio no solo se manifiesta en cómo experimenta sus propias emociones, sino también en cómo se conecta con las emociones de los demás. En la quinta dimensión, las personas tienden a sentir de manera más intensa y profunda, experimentando una gama emocional que va más allá de la percepción común en la tercera dimensión. Esta sensibilidad ampliada es una clara indicación de la transición a una frecuencia vibratoria más elevada, que abre la puerta a una mayor empatía y compasión. En la tercera dimensión, las emociones tendencia a ser filtradas por el ego y la mente, lo que lleva a que muchas personas estén desconectadas de sus sentimientos o los reprimen. Sin embargo, en la quinta dimensión, la energía fluye de manera más libre y sin las barreras limitantes del ego. Esto permite que las emociones se sientan con mayor autenticidad y claridad, sin las distorsiones del miedo o el juicio. Las personas que han hecho la transición a la quinta dimensión descubren que ya no pueden ignorar o suprimir sus emociones de la misma manera que lo hacían antes. En cambio, aprenden a abrazarlas y a sentirlas plenamente, lo que les permite una mayor autenticidad en su vida cotidiana. Un aspecto central de esta mayor sensibilidad emocional es la intensificación de la empatía. La empatía, en su forma más pura, es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, sentir lo que el otro está sintiendo y comprender sus emociones a un nivel profundo. En la quinta dimensión, esta empatía se amplifica considerablemente. Las personas que vibran en esta dimensión no solo son capaces de entender los sentimientos de los demás, sino que literalmente los sienten como propios. Esto significa que pueden experimentar el dolor, la alegría, el sufrimiento y el amor de las personas a su alrededor con una claridad emocional que nunca antes habían conocido. Este aumento en la empatía puede ser sorprendente al principio. De repente, pueden sentirse más conectados con el sufrimiento y las alegrías de los demás. Esta conexión no es solo emocional, sino vibracional. En la quinta dimensión, pueden notar que al estar cerca de alguien que está pasando por un momento difícil, comienzan a experimentar esa tristeza o angustia como si fuera suya. De un mismo modo, cuando están cerca de alguien que está celebrando un logro o viviendo una experiencia feliz, pueden sentir una alegría inmensa como si ellos mismos estuvieran experimentando ese éxito. Este nivel de conexión emocional puede ser abrumador en algunos momentos, especialmente para aquellos que recién han comenzado a experimentar la quinta dimensión. Sin embargo, con el tiempo, aprendes a navegar estas emociones intensificadas con mayor facilidad, entendiendo que esta sensibilidad no es una carga, sino una señal de su evolución espiritual. Sentir las emociones de los demás tan profundamente les permite desarrollar una compasión genuina y un sentido de unidad que es característico de la quinta dimensión. La compasión en la quinta dimensión no es solo un acto de bondad, sino una profunda comprensión de que todos estamos interconectados. Las personas que han alcanzado este nivel de conciencia vibracional entienden que el sufrimiento de uno es el sufrimiento de todos, y que la alegría de uno es también la alegría del colectivo. Esta comprensión les permite actuar desde un lugar de amor incondicional, donde no existe el juicio ni la separación. En la quinta dimensión, la compasión es una fuerza poderosa que impulsa a ayudar a los demás, no por obligación, sino porque sienten de manera intrínseca que al hacerlo, están ayudando a una parte de sí mismos. Otra consecuencia de esta mayor sensibilidad emocional es la capacidad de percibir el campo energético de otras personas de manera más clara.
Las personas en la quinta dimensión pueden sentir instantáneamente las vibraciones de aquellos con los que interactúan, lo que les permite discernir el estado emocional y energético de los demás sin necesidad de palabras. Esta capacidad les permite evitar situaciones tóxicas o energías negativas, protegiendo su propio campo energético y manteniendo su vibración alta. La mayor sensibilidad emocional es una de las señales más claras de que una persona ha comenzado a vibrar en la quinta dimensión. Esta sensibilidad no solo amplifica las emociones personales, sino que también intensifica la conexión con los demás a través de la empatía y la compasión. Esta conexión emocional más profunda es un recordatorio constante de que están viviendo en una realidad más elevada, donde la unidad y el amor incondicional son las fuerzas predominantes. Señal 2. Cambios en las relaciones personales. Uno de los signos más evidentes de que estás vibrando en la quinta dimensión es el cambio en las relaciones personales. A medida que elevas tu conciencia, notarás que muchas de tus antiguas amistades o círculos sociales ya no resuenan contigo. En la tercera dimensión, las relaciones suelen estar basadas en la conveniencia, los intereses comunes superficiales o las expectativas sociales. Sin embargo, en la quinta dimensión, los que experimentan una transformación profunda en la manera en que se relacionan con los demás. En la quinta dimensión, las relaciones se vuelven más espirituales, basadas en una alineación energética más elevada. Quienes están en la quinta dimensión ya no buscan relaciones por necesidad o por miedo a la soledad, en cambio, buscan conexiones que aporten significado, crecimiento y un sentido de propósito. Las relaciones que antes parecían satisfactorias pueden comenzar a sentirse vacías o desalineadas. Esto sucede porque, al vibrar en una frecuencia más elevada, las conexiones superficiales o tóxicas ya no son compatibles con tu energía. Es común que, durante esta transición, algunas personas se encuentren alejándose de personas con las que solían estar muy cercanas. Tal vez te des cuenta de que las conversaciones ya no fluyen como antes o que las dinámicas de poder o conflicto se vuelven más evidentes. Esto no es un indicativo de fracaso, sino una señal de que estás creciendo espiritualmente. Las personas que ya no están alineadas con tu vibración pueden empezar a desvanecerse de tu vida de manera natural. Este proceso puede ser doloroso, pero es una parte esencial del avance hacia la quinta dimensión. En la quinta dimensión, las relaciones son construidas sobre bases más profundas, como la resonancia espiritual, el crecimiento mutuo y la autenticidad. Se comienzan a buscar personas con quienes puedan compartir su camino de desarrollo personal y espiritual. Este tipo de conexiones suelen ser menos frecuentes, pero mucho más significativas. En lugar de formar relaciones basadas en expectativas sociales o compromisos externos, buscan relaciones basadas en el entendimiento, la compasión y el respeto mutuo. Es importante reconocer que algunas relaciones pueden desaparecer completamente durante este proceso. No todas las personas en tu vida están destinadas a seguir contigo a lo largo de tu camino espiritual. Al elevar tu vibración, algunos amigos, familiares o parejas pueden quedarse atrás, simplemente porque ya no están alineados con tu nueva frecuencia. Esto puede generar sentimientos de pérdida o confusión, pero es fundamental entender que este es un paso necesario hacia tu evolución. Permitir que estas relaciones se desvanezcan sin resistencia te abre la puerta para conectar con personas que realmente resuenan contigo en un nivel más profundo. Por otro lado, algunas relaciones también pueden transformarse. No todas las conexiones antiguas deben desaparecer, algunas pueden evolucionar junto a ti. Las personas cercanas que estén abiertas al cambio y al crecimiento espiritual pueden ajustarse a tu nueva vibración. Estas relaciones pueden volverse aún más fuertes y significativas, ya que ambos están avanzando hacia una mayor conciencia y comprensión del mundo espiritual. A medida que avanzas en la quinta dimensión, las relaciones dejan de ser una fuente de validación externa y se convierten en una plataforma para el crecimiento interno. Quien vibra en esta dimensión ya no buscan aprobación o reconocimiento de los demás, sino que buscan relaciones que reflejen su verdadero ser. Las conexiones en la quinta dimensión se basan en la autenticidad, donde ambos individuos pueden ser completamente ellos mismos, sin temor a ser juzgados. Los cambios en las relaciones personales son una señal clave de que estás vibrando en la quinta dimensión. A medida que te elevas espiritualmente, tus relaciones también deben alinearse con tu nueva frecuencia.
Algunas personas pueden desaparecer, mientras que otras se transformarán, pero el resultado final es un círculo de relaciones más auténticas, profundas y espiritualmente alineadas. Esto no solo fortalece tu camino espiritual, sino que también te permite rodearte de personas que comparten tu visión y vibración, creando una comunidad de apoyo y crecimiento mutuo. Señal 3. Sentido de paz y desapego. Una de las señales más distintivas de que ha comenzado a vibrar en la quinta dimensión es el profundo sentido de paz interior que experimenta. Esta paz no es efímera ni depende de las circunstancias externas, más bien, es una tranquilidad inquebrantable que reside en tu interior, independientemente de los desafíos que puedas enfrentar en la vida diaria. En la tercera dimensión, las emociones y las preocupaciones pueden ser abrumadoras, a menudo impulsadas por el miedo, la ansiedad y el apego a lo material. Sin embargo, en la quinta dimensión, las cosas comienzan a cambiar radicalmente. Los que están en la quinta dimensión descubren que, a pesar de las dificultades que puedan surgir, sienten una calma interior que les permite navegar a través de la vida con gracia y resiliencia. Esta paz interior proviene de una profunda comprensión de que todo está conectado y que cada experiencia, ya sea positiva o negativa, tiene un propósito en el viaje espiritual. Esta comprensión les ayuda a soltar la necesidad de controlar cada aspecto de sus vidas y a aceptar que todo forma parte de un proceso mayor. El desapego es otro aspecto esencial que acompaña a esta paz interior. En la tercera dimensión, muchas personas luchan con el apego a las cosas materiales, relaciones y situaciones, lo que a menudo conduce a sufrimiento emocional y ansiedad. Sin embargo, al elevarse a la quinta dimensión, comienzan a liberarse de estas ataduras. Esto no significa que dejen de apreciar lo que tienen, en cambio, significa que han aprendido a no aferrarse desesperadamente a esas cosas. Entienden que la felicidad y la paz no provienen de lo externo, sino de un estado interno de ser. Este desapego también se extiende al drama emocional y las dinámicas conflictivas que a menudo caracterizan la vida en la tercera dimensión. En la quinta dimensión se vuelven más conscientes de cómo estas dinámicas les afectan y en lugar de involucrarse en conflictos o dramas, eligen permanecer en su estado de paz. Esta capacidad para permanecer desapegados de la negatividad y el drama permite que su energía no se vea arrastrada hacia situaciones que no les sirven. En lugar de ser arrastrados por las turbulencias emocionales, pueden observarlas desde una distancia segura, lo que les otorga una perspectiva más clara. La paz interior en la quinta dimensión se manifiesta de diversas maneras. Pueden encontrar que tienen más claridad en sus pensamientos y decisiones, lo que les permite actuar desde un lugar de sabiduría y comprensión. Las reacciones impulsivas o emocionales que antes podrían haberlos dominado se convierten en respuestas consideradas y calmadas. Esto les da la libertad de actuar desde su verdadero yo, en lugar de reaccionar impulsivamente ante las circunstancias externas. Además, esta paz interior se traduce en una mayor capacidad para vivir en el momento presente. Se dan cuenta de que la ansiedad y el estrés a menudo provienen de la preocupación por el futuro o el arrepentimiento por el pasado. Al elevarse a la quinta dimensión, encuentran un profundo sentido de gratitud por el aquí y el ahora, lo que les permite disfrutar de cada experiencia sin la carga del peso emocional. Este enfoque en el momento presente les ayuda a encontrar alegría en las pequeñas cosas y a ver la belleza en la vida cotidiana. El desapego también se manifiesta en la forma en que abordan las relaciones y los eventos de la vida. Entienden que cada relación o situación tiene su tiempo y propósito. Esta comprensión les permite aceptar la impermanencia de las cosas, lo que a su vez reduce el miedo a la pérdida. En lugar de aferrarse a relaciones que ya no les sirven o a situaciones que están fuera de su control, pueden dejar ir con amor y gratitud. Este acto de soltar no solo es liberador, sino que también crea espacio para nuevas experiencias y conexiones que están alineadas con su nueva vibración. La señal de un sentido de paz y desapego es fundamental para quienes han hecho la transición a la quinta dimensión. Esta paz interior inquebrantable permite enfrentar los desafíos de la vida con serenidad y claridad, mientras que el desapego de las preocupaciones materiales y el drama de la vida en la tercera dimensión les proporciona la libertad para vivir auténticamente. Al aprender a soltar y confiar en el proceso de la vida, encuentran un profundo sentido de conexión con su verdadero ser y con el universo que les rodea. Señal 4. Mayor conexión espiritual.
Una de las señales más claras de que estás vibrando en la quinta dimensión es la sensación de una mayor conexión espiritual. Esta conexión puede manifestarse de varias maneras, desde un aumento en la intuición hasta experiencias místicas que parecen trascender la realidad cotidiana. A medida que las personas elevan su conciencia y se mueven hacia la quinta dimensión, comienzan a percibir una red interconectada de energía que une a todos los seres, lo que les permite sentir una profunda unidad con el universo. La conexión espiritual en la quinta dimensión se traduce en una sensibilidad más aguda hacia las energías que nos rodean. Muchas personas informan que se vuelven más receptivas a las señales del universo, lo que puede incluir sincronicidades, sueños significativos y una profunda intuición. Esta mayor percepción puede ser abrumadora al principio, ya que los individuos pueden sentir que están más sintonizados con sus emociones y las emociones de los demás. Sin embargo, esta conexión es un regalo que permite a las personas navegar por su vida con una mayor claridad y propósito. Además, quienes vibran en la quinta dimensión pueden experimentar un aumento en la práctica espiritual. Esto puede incluir una mayor dedicación a la meditación, la práctica del mindfulness o la exploración de filosofías espirituales. Las personas pueden sentirse atraídas por actividades que fomentan su crecimiento personal, como el yoga, la sanación energética o la conexión con la naturaleza. Esta búsqueda de conexión espiritual no es simplemente una tendencia, sino un llamado interno que busca profundizar la relación con lo divino y la comprensión de uno mismo. Otra manifestación de la mayor conexión espiritual es el deseo de servicio a los demás. A medida que las personas se sintonizan con su esencia espiritual, a menudo sienten un impulso natural para ayudar y apoyar a los demás. Esto puede manifestarse en el deseo de participar en actividades comunitarias, proyectos de voluntariado o simplemente ofrecer apoyo emocional a quienes los rodean. Este deseo de servir a otros no proviene de un sentido de obligación, sino de una profunda comprensión de que todos estamos interconectados. Al ayudar a otros, también están ayudando a sí mismos en su propio camino de evolución espiritual. A medida que las personas se conectan más con su esencia espiritual, también pueden experimentar una transformación en su percepción de la vida y la muerte. En la tercera dimensión, la muerte a menudo se ve como un final aterrador y definitivo. Sin embargo, en la quinta dimensión, se empieza a comprender la muerte como una transición y un cambio de forma. Esta comprensión puede aliviar el miedo y la ansiedad que a menudo rodean a la muerte, permitiendo a las personas vivir con un sentido de libertad y autenticidad. La conexión espiritual también se manifiesta a través del sentido de propósito. A medida que las personas vibran en la quinta dimensión, pueden comenzar a sentir una dirección clara en sus vidas, una especie de llamado interno que les impulsa a actuar y a seguir su intuición. Esto puede llevar a muchos a descubrir su verdadera vocación, alineando su trabajo con su propósito espiritual. La búsqueda de este propósito no solo les brinda satisfacción personal, sino que también les permite contribuir al bienestar de la humanidad y del planeta. Es fundamental señalar que esta mayor conexión espiritual no siempre es un proceso consciente. Muchas personas pueden encontrar que estos cambios ocurren gradualmente a medida que se abren a nuevas experiencias y perspectivas. La conexión espiritual puede ser sutil y puede manifestarse en momentos de profunda introspección o en el día a día. Por ejemplo, al salir a caminar, una persona puede sentirse abrumada por la belleza de la naturaleza o experimentar un sentido de asombro ante el cosmos. Estos momentos de conexión son señales de que estás vibrando en la quinta dimensión. La señal de una mayor conexión espiritual es esencial para reconocer que estás en la quinta dimensión. Esta conexión se manifiesta en una mayor sensibilidad a las energías, un deseo de servir a los demás y una búsqueda de significado y propósito en la vida. A medida que las personas se sintonizan con su esencia espiritual, experimentan una transformación que les permite vivir de manera más auténtica y conectada con el universo. Esta conexión no solo enriquece la vida de cada individuo, sino que también contribuye al despertar colectivo de la humanidad. Señal 5. Mayor conexión espiritual. La quinta dimensión se caracteriza por una profunda sensación de conexión con el universo y con el ser interior. A medida que las personas elevan su vibración y transitan hacia esta dimensión, muchos comienzan a experimentar un cambio significativo en su percepción del mundo que les rodea.
Esta transformación implica una conciencia expandida que les permite ver la interconexión de todas las cosas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Este nuevo entendimiento no solo cambia la forma en que interactúan con el entorno, sino que también afecta su sentido de identidad y propósito. Una de las primeras manifestaciones de esta conexión espiritual es el aumento en la comunicación con guías espirituales. Muchas personas reportan que, al estar en la quinta dimensión, se vuelven más receptivas a las orientaciones y mensajes de sus guías. Esto puede incluir experiencias como recibir visiones, sueños o incluso un sentido claro de lo que se debe hacer en momentos de incertidumbre. La comunicación con estas entidades espirituales se siente natural y fluida, permitiendo a las personas acceder a la sabiduría que ha estado siempre disponible para ellas, pero que anteriormente podría haber pasado desapercibida. A medida que esta conexión se profundiza, la intuición también se vuelve más fuerte y prominente. En la tercera dimensión, las decisiones a menudo se basan en la lógica o la opinión externa. Sin embargo, en la quinta dimensión, muchas personas descubren que pueden confiar más en sus instintos y sentimientos internos. Esta intuición se convierte en una guía interna que ayuda a las personas a tomar decisiones que resuenan con su verdadero ser. Es común que quienes están en la quinta dimensión sientan una fuerte urgencia de seguir sus pasiones y deseos internos, lo que les lleva a una vida más auténtica y satisfactoria. Además, la mayor conexión espiritual también implica un sentido claro de propósito. A medida que las personas se alinean con su esencia más elevada, comienzan a experimentar un profundo sentido de dirección en sus vidas. Este propósito puede manifestarse de diversas maneras. Algunos pueden sentir un llamado a ayudar a los demás, mientras que otros pueden sentirse impulsados a crear, enseñar o sanar. Este sentido de propósito no solo aporta satisfacción personal, sino que también sirve como un motor para el crecimiento y la evolución espiritual. La conexión con el ser interior se vuelve más palpable en la quinta dimensión. Las personas descubren que pueden acceder a su sabiduría interna, lo que les permite tomar decisiones que están en armonía con su verdadera esencia. Esta conexión no solo se siente como una guía, sino que también proporciona una profunda paz y aceptación de uno mismo. Muchas personas informan que, al elevar su conciencia, encuentran un sentido de pertenencia que antes les faltaba. Se dan cuenta de que forman parte de un todo interconectado, lo que les ayuda a superar sentimientos de soledad o aislamiento que podrían haber experimentado anteriormente. La meditación y la práctica espiritual se convierten en herramientas esenciales para fortalecer esta conexión. A medida que las personas se dedican a prácticas como la meditación, el yoga o la contemplación, descubren que pueden profundizar su conexión con el universo y con su ser interior. Estas prácticas les permiten sintonizar con su energía y con las vibraciones del cosmos, facilitando la comunicación con sus guías y la recepción de mensajes espirituales. Al crear momentos de silencio e introspección, las personas pueden escuchar las suaves voces de su intuición y sus guías, lo que les ayuda a mantenerse en el camino correcto. Además, esta conexión espiritual no solo se limita al individuo. En la quinta dimensión, las personas a menudo sienten un sentido de comunidad con aquellos que comparten su vibración. Esta sensación de unidad se traduce en un deseo de colaborar y apoyarse mutuamente en sus caminos espirituales. Las relaciones se vuelven más significativas y alineadas, ya que las personas buscan conexiones que reflejen su crecimiento espiritual. Este sentido de comunidad fomenta un ambiente de amor, compasión y apoyo, lo que permite a cada individuo prosperar en su viaje. Es importante destacar que esta conexión espiritual en la quinta dimensión no es una meta fija, sino un viaje continuo. A medida que las personas avanzan en su evolución espiritual, pueden experimentar altibajos en su conexión. Sin embargo, el reconocimiento de que esta conexión está siempre disponible les brinda un sentido de seguridad y confianza en su camino. Al abrazar esta conexión y permitir que guíe sus vidas, las personas pueden experimentar un profundo sentido de realización y paz, lo que es característico de la existencia en la quinta dimensión. Señal 6. Despertar de habilidades psíquicas. Una de las señales más fascinantes de que estás vibrando en la quinta dimensión es el despertar de habilidades psíquicas. A medida que las personas elevan su conciencia, muchas comienzan a experimentar un aumento en su percepción y sensibilidad hacia las energías y vibraciones que les rodean.
Este fenómeno puede manifestarse de varias maneras, incluyendo la telepatía, la clarividencia y una intuición aguda que les permite acceder a información más allá de lo físico. La telepatía, por ejemplo, es una de las habilidades psíquicas que a menudo se intensifican en la quinta dimensión. Las personas pueden comenzar a sentir que pueden comunicarse con los demás a un nivel más profundo, más allá de las palabras. Esto puede incluir la capacidad de percibir los pensamientos o sentimientos de alguien más, incluso a distancia. En ocasiones, es común que las personas experimenten una conexión emocional tan fuerte con alguien que pueden anticipar sus reacciones o comprender sus necesidades sin necesidad de hablar. Esta habilidad puede ser especialmente notable en relaciones cercanas, donde la comprensión mutua alcanza un nuevo nivel de profundidad. La clarividencia, que es la capacidad de ver cosas que están fuera del alcance normal de la vista, también se vuelve más prominente en la quinta dimensión. Las personas pueden comenzar a recibir visiones o imágenes mentales que les ofrecen orientación o claridad sobre situaciones en sus vidas. Estas visiones pueden aparecer en sueños, durante momentos de meditación o incluso en la vida diaria, cuando menos lo esperan. Este despertar a menudo se acompaña de una sensación de asombro y maravilla, ya que las personas comienzan a comprender que la realidad es mucho más amplia y rica de lo que creían anteriormente. La intuición aguda se convierte en otra característica destacada en la quinta dimensión. Aquellos que han elevado su vibración suelen encontrar que sus instintos se vuelven más precisos y confiables. Esta intuición puede manifestarse como una sensación visceral o un saber que les guía en la toma de decisiones. Con el tiempo, muchas personas aprenden a confiar en esta guía interna, lo que les permite navegar por la vida con mayor confianza y seguridad. Este desarrollo de la intuición a menudo se asocia con un mayor nivel de autoconocimiento, ya que las personas se vuelven más conscientes de sus emociones y deseos internos. El despertar de habilidades psíquicas también puede incluir la percepción de señales del más allá. Muchas personas comienzan a notar sincronicidades o coincidencias significativas en su vida diaria, lo que a menudo se considera como mensajes de sus guías espirituales o del universo. Estas señales pueden manifestarse de diversas maneras, desde números repetidos, plumas que aparecen de la nada, hasta el encuentro con símbolos o palabras que resuenan profundamente. A medida que las personas se convierten en testigos de estos fenómenos, pueden sentir una conexión más profunda con lo espiritual y el mundo que les rodea. Es fundamental entender que el desarrollo de estas habilidades psíquicas no ocurre de la noche a la mañana. Para muchas personas, este proceso es gradual y puede requerir tiempo, práctica y apertura a nuevas experiencias. A menudo, las personas pueden comenzar a notar cambios sutiles en su percepción antes de que surjan habilidades más notables. La meditación y la atención plena son prácticas que pueden ayudar a fomentar este crecimiento, ya que permiten a las personas centrarse en su interior y sintonizarse con las vibraciones más elevadas. Además, es importante destacar que el despertar de habilidades psíquicas puede traer consigo una serie de desafíos. Algunas personas pueden sentirse abrumadas por la intensidad de sus nuevas percepciones, especialmente si no han tenido experiencias similares antes. La clave para navegar por este proceso es mantener una mente abierta y practicar la autocompasión. Aprender a gestionar estas habilidades, establecer límites saludables y buscar el apoyo de otros que estén en un camino espiritual similar puede ser de gran ayuda. El despertar de habilidades psíquicas en la quinta dimensión no solo es una experiencia personal, sino que también tiene implicaciones más amplias para la comunidad. A medida que más personas se vuelven conscientes de sus habilidades psíquicas, se genera una red de conexión y apoyo que promueve el crecimiento espiritual colectivo. Esta red ayuda a construir un sentido de comunidad donde se pueden compartir experiencias, conocimientos y herramientas para avanzar en este camino. El despertar de habilidades psíquicas es una señal poderosa de que estás vibrando en la quinta dimensión. La telepatía, la clarividencia y la intuición aguda son solo algunas de las manifestaciones de esta conexión espiritual más profunda. A medida que las personas se vuelven más receptivas a las señales del más allá, experimentan una vida más rica y significativa, llena de nuevas posibilidades y comprensión. Este despertar no solo transforma la vida de los individuos, sino que también contribuye a un cambio positivo en el mundo, fomentando la unidad y la conexión entre todos los seres. Señal 7. Cambios en patrones de sueño.
A medida que las personas experimentan una transición hacia la quinta dimensión, uno de los cambios más notables que pueden observar es la alteración en sus patrones de sueño. Los sueños, que anteriormente podrían haber sido simplemente un escape del mundo cotidiano, se convierten en experiencias más intensas, lúcidas e incluso proféticas. Este fenómeno no solo es fascinante, sino que también puede ser una señal clave de que se está vibrando en la quinta dimensión. Los sueños pueden volverse más vívidos y llenos de detalles, permitiendo que las personas se sumerjan en paisajes oníricos que parecen tan reales que a menudo no pueden distinguir entre lo onírico y lo físico. Esta intensificación de la experiencia onírica puede ser un reflejo del aumento en la sensibilidad y la conciencia que acompaña a la elevación de la vibración. En la quinta dimensión, las barreras que normalmente limitan la percepción se desvanecen, lo que permite que el contenido del subconsciente emerja con mayor claridad. Esto puede dar lugar a sueños que contienen mensajes importantes, tanto a nivel personal como espiritual. Además, muchas personas reportan la experiencia de sueños lúcidos, en los que se dan cuenta de que están soñando y pueden, en cierta medida, controlar el desarrollo de sus sueños. Esta habilidad no solo proporciona una forma emocionante de explorar la psique, sino que también permite a las personas enfrentarse a sus miedos y deseos en un entorno seguro. Los sueños lúcidos pueden ser herramientas valiosas para el crecimiento personal y espiritual, ya que permiten la exploración de cuestiones profundas y la resolución de conflictos internos. En la quinta dimensión, algunas personas incluso experimentan sueños proféticos, en los que reciben visiones o advertencias sobre eventos futuros. Estas experiencias pueden ser desconcertantes, pero a menudo se perciben como una forma de comunicación del universo o de guías espirituales. Este tipo de sueños puede ofrecer orientación sobre decisiones importantes en la vida o advertencias sobre situaciones que deben evitarse. A medida que las personas se vuelven más conscientes de estas experiencias oníricas, pueden aprender a interpretarlas y utilizarlas como herramientas para su crecimiento. Es importante entender que los cambios en los patrones de sueño están intrínsecamente relacionados con el ajuste del cuerpo energético al vibrar en la quinta dimensión. En esta nueva frecuencia, el cuerpo energético experimenta una recalibración que puede manifestarse a través de alteraciones en el sueño. La calidad del sueño también se ve afectada, y muchas personas pueden encontrar que necesitan más descanso o que su ciclo de sueño se altera de maneras inesperadas. La conexión entre el sueño y el bienestar energético es crucial, ya que el sueño es un momento de reparación y renovación tanto para el cuerpo físico como para el cuerpo energético. Durante el sueño, el cuerpo tiene la oportunidad de procesar experiencias, emociones y energías acumuladas. A medida que se ajusta a la quinta dimensión, las personas pueden experimentar un mayor número de despertares nocturnos, ya que su cuerpo está trabajando para integrar las nuevas vibraciones y energías. Este proceso puede ser confuso, especialmente si se despiertan a horas inusuales o se sienten más cansados al despertar. Sin embargo, es fundamental recordar que estos cambios son parte del proceso de adaptación a la nueva realidad vibracional. La importancia del descanso no puede ser subestimada. En un mundo que a menudo fomenta la actividad constante y el agotamiento, la necesidad de un sueño reparador es esencial para la salud física, mental y espiritual. En la quinta dimensión, el descanso se convierte en un acto sagrado que permite a las personas reconectar con su esencia y recargarse. Es esencial que las personas que sienten estos cambios en sus patrones de sueño busquen crear un ambiente propicio para el descanso. Esto puede incluir prácticas como la meditación antes de dormir, el uso de cristales o aceites esenciales, y la creación de un espacio tranquilo y acogedor. También es posible que algunas personas sientan la necesidad de establecer rituales de sueño que les ayuden a conectarse con su ser interior antes de descansar. Esto puede incluir la escritura en un diario, la reflexión sobre el día o la práctica de afirmaciones. Estas actividades pueden facilitar la conexión con el subconsciente y preparar el terreno para sueños más significativos. Los cambios en los patrones de sueño son una señal poderosa de que estás vibrando en la quinta dimensión. Los sueños intensos, lúcidos y proféticos reflejan la elevación de la conciencia y la sensibilidad, mientras que el ajuste del cuerpo energético enfatiza la importancia del descanso y la renovación. Al prestar atención a estas experiencias oníricas,
las personas pueden descubrir una nueva profundidad en su viaje espiritual y un mayor entendimiento de sí mismas y del universo. Reconocer y honrar estos cambios es esencial para navegar con éxito en la nueva realidad de la quinta dimensión. Señal 8. Aumento en la sincronización y señales. En el camino hacia la quinta dimensión, muchas personas comienzan a notar un notable aumento en la sincronización y en la aparición de señales que parecen guiar su vida diaria. Este fenómeno puede manifestarse de diversas formas, pero uno de los más comunes es la observación de números repetidos, como 1111, 2222 y otros patrones numéricos. Además, las sincronicidades diarias se vuelven más frecuentes y evidentes, creando un sentido de asombro y conexión con el universo. Los números repetidos, especialmente aquellos que contienen 2 o más dígitos idénticos, se consideran signos poderosos en muchas tradiciones espirituales. La repetición de estos números a menudo se interpreta como mensajes del universo o guías espirituales que intentan comunicarse. Por ejemplo, ver 1111 puede interpretarse como un recordatorio para mantener pensamientos positivos, ya que se cree que los pensamientos en ese momento tienen un poder especial de manifestación. De manera similar, 2222 es visto como un signo de equilibrio y alineación, indicando que uno está en el camino correcto. Este fenómeno no es solo una coincidencia, más bien, es una forma en que el universo se comunica con nosotros, alentándonos a estar más atentos y conscientes de nuestras decisiones y pensamientos. A medida que las personas avanzan hacia la quinta dimensión, estas experiencias numéricas se vuelven más comunes y significativas. Pueden aparecer en momentos clave, como durante una decisión importante o cuando uno se siente perdido. La sincronicidad puede ser una señal de que hay un apoyo universal detrás de nosotros, guiándonos hacia el camino que debemos seguir. Estas experiencias pueden generar un profundo sentido de conexión y confianza en el proceso de la vida. Además de los números repetidos, las sincronicidades diarias se vuelven más prominentes en la vida de las personas que están vibrando en la quinta dimensión. Estas sincronicidades pueden presentarse de diversas maneras, desde encuentros inesperados con personas que tienen un mensaje importante hasta la llegada de oportunidades que parecen surgir de la nada. Por ejemplo, podrías pensar en un amigo que no has visto en años, y justo en ese momento, te encuentras con él en la calle. Estas coincidencias pueden parecer aleatorias, pero para aquellos que están sintonizados con la quinta dimensión, estas experiencias tienen un significado más profundo. El aumento en la sincronización y las señales también puede manifestarse a través de la naturaleza. Muchas personas reportan una mayor conciencia de los ciclos naturales, como el cambio de estaciones o la aparición de ciertos animales en momentos significativos. Por ejemplo, un pájaro que aparece justo cuando se está meditando sobre una decisión puede ser visto como un símbolo de mensajería espiritual. Estos encuentros pueden ser interpretados como guiños del universo, recordatorios de que hay una inteligencia mayor en juego. En la quinta dimensión, los mensajes del universo se vuelven más claros y recurrentes. Esto se debe a que la vibración energética se eleva, lo que permite a las personas sintonizarse mejor con las frecuencias espirituales. A medida que las personas desarrollan su intuición y sensibilidad, se vuelven más receptivas a estos mensajes. Es esencial aprender a escuchar y a interpretar estas señales, ya que pueden ofrecer dirección y claridad en momentos de incertidumbre. La clave para aprovechar este aumento en la sincronización y las señales radica en la atención plena y la práctica de la presencia. Al estar más presentes en el momento, se pueden notar las pequeñas coincidencias que de otro modo podrían pasarse por alto. La meditación y la contemplación pueden ser herramientas valiosas para fomentar esta conexión, permitiendo que las personas se sintonizan más con su ser interior y con el universo que las rodea. Además, llevar un diario de sincronicidades puede ser una excelente manera de registrar y reflexionar sobre estas experiencias. Anotar las coincidencias, los números repetidos y los encuentros significativos puede ayudar a las personas a identificar patrones en sus vidas. Este proceso no solo valida las experiencias, sino que también profundiza la conexión con el viaje espiritual. El aumento en la sincronización y las señales es una señal poderosa de que se está vibrando en la quinta dimensión. La aparición de números repetidos y la intensificación de las sincronicidades reflejan un estado de mayor conexión con el universo y una mayor capacidad para recibir mensajes espirituales.
Al prestar atención a estas experiencias y aprender a interpretarlas, las personas pueden navegar con mayor claridad y confianza en su camino espiritual, reconociendo que el universo siempre está allí para guiarles y apoyarlos. Al cultivar esta conexión, se abre la puerta a una vida más plena, consciente y alineada con el propósito espiritual. Señal 9. Sentido de propósito más profundo. En la transición hacia la quinta dimensión, muchas personas comienzan a experimentar un sentido de propósito más profundo que va más allá de las metas materiales o las expectativas sociales. Este sentido de propósito se siente como un llamado claro y urgente hacia una misión de vida que resuena en lo más profundo de su ser. Para aquellos que están vibrando en la quinta dimensión, este propósito no solo se siente significativo, sino que también se alinea perfectamente con el propósito del alma, lo que lleva a una vida más rica y plena. A medida que se avanza en la vibración hacia la quinta dimensión, se produce una transformación en la forma en que las personas ven su vida y su lugar en el mundo. Los antiguos patrones de búsqueda de validación externa o de éxito material comienzan a desvanecerse, dando paso a un deseo más profundo de servir, de crecer espiritualmente y de contribuir al bienestar colectivo. Este cambio en la percepción puede ser desconcertante al principio, pero también es liberador. La sensación de estar alineado con un propósito mayor permite a las personas experimentar una conexión más profunda con el universo y con los demás. El sentido de propósito en la quinta dimensión a menudo se manifiesta a través de la intuición y la claridad mental. Aquellos que están vibrando en esta frecuencia suelen encontrar que tienen una mayor capacidad para escuchar su voz interior y para identificar lo que realmente les apasiona. Esta conexión con su ser interior les permite discernir más fácilmente entre lo que les satisface y lo que no. Es común que las personas en este estado de conciencia sientan que están en el camino correcto, incluso si aún no tienen claridad completa sobre cómo se verá esa misión en la práctica. Un aspecto importante del sentido de propósito más profundo es que se siente como una responsabilidad. Aquellos que están en la quinta dimensión a menudo sienten que tienen un papel que desempeñar en el mundo, ya sea a través de la sanación, la enseñanza, la creatividad o el activismo. Esta sensación de responsabilidad no es una carga, sino más bien un privilegio que se asume con gratitud y determinación. Muchos sienten que han venido a este mundo en este momento específico para contribuir a un cambio mayor, ya sea a nivel personal, comunitario o global. La alineación con el propósito del alma también implica un proceso de descubrimiento. Muchas personas encuentran que su propósito se revela a través de experiencias de vida, aprendizaje y crecimiento personal. Pueden comenzar a notar patrones en sus vidas, como eventos o encuentros que parecen estar dirigidos a guiarlos hacia su misión. Este proceso a menudo incluye la superación de desafíos y la sanación de traumas pasados, lo que permite que las personas se liberen de las limitaciones autoimpuestas y se abran a nuevas posibilidades. Es esencial destacar que el sentido de propósito más profundo en la quinta dimensión no siempre se manifiesta de manera lineal o predecible. Puede haber momentos de confusión, duda y exploración. Sin embargo, este viaje de descubrimiento se convierte en un proceso enriquecedor que permite a las personas profundizar en su autoconocimiento y en su conexión espiritual. Cada paso del camino contribuye a la construcción de una vida más auténtica y significativa. Las prácticas espirituales, como la meditación, la contemplación y el autoconocimiento, son herramientas valiosas para ayudar a las personas a alinearse con su propósito del alma. Estas prácticas fomentan la conexión con el ser interior, lo que facilita la claridad y la apertura a la guía espiritual. Al desarrollar la práctica de escuchar la voz interna, las personas pueden obtener información valiosa sobre su misión en la vida y cómo pueden contribuir al bienestar del mundo. Además, compartir este sentido de propósito con otros puede ser una fuente de inspiración y apoyo. Las conexiones con comunidades afines pueden enriquecer la experiencia, brindando la oportunidad de colaborar y crecer juntos en la búsqueda de objetivos comunes. La sinergia de energías entre individuos que comparten una visión similar puede crear un impacto profundo y transformador en la vida de todos los involucrados. El sentido de propósito más profundo es una señal significativa de estar en la quinta dimensión. A medida que las personas se alinean con el propósito del alma, experimentan una vida más rica y significativa, impulsada por la intuición, la responsabilidad y el deseo de servir. Este sentido de propósito puede transformar la vida,
permitiendo a las personas contribuir al bienestar colectivo y encontrar una conexión más profunda con el universo y con su verdadero yo. Vivir en la quinta dimensión es, en última instancia, un viaje hacia la realización y el descubrimiento del propósito esencial que todos llevamos dentro. Señal 10. Sensación de unidad con todo lo que existe. En la quinta dimensión, las personas comienzan a experimentar una profunda sensación de unidad con toda la creación. Esta percepción transformadora no solo cambia la forma en que ven el mundo, sino que también redefine su relación con los demás, la naturaleza y el universo en su totalidad. Esta conexión se siente como un hilo invisible que une a todos los seres y elementos de la existencia, creando un sentido de pertenencia y propósito que va más allá de la individualidad. La sensación de unidad se manifiesta en diversas formas, comenzando por una comprensión más profunda de que todos somos parte de un mismo tejido cósmico. A medida que las personas elevan su conciencia hacia la quinta dimensión, pueden sentir que sus experiencias personales están intrínsecamente ligadas a las de los demás. Esta comprensión genera un cambio en la percepción del yo y el otro, diluyendo las barreras que a menudo separan a los individuos. En este estado, los conflictos y divisiones que antes parecían insuperables comienzan a perder su relevancia y se fomenta un sentido de compasión hacia los demás. Uno de los aspectos más destacados de esta sensación de unidad es el amor incondicional que florece en el corazón de quienes están en la quinta dimensión. Este amor no se limita a las relaciones personales, sino que se extiende a todos los seres vivos y a la naturaleza misma. Las personas pueden comenzar a sentir una profunda conexión con animales, plantas y elementos naturales, reconociendo que cada parte de la creación tiene un valor y un propósito. Esta conexión puede inspirar un deseo de proteger y cuidar el medio ambiente, así como de promover la paz y la armonía en el mundo. La experiencia de unidad también puede verse reflejada en la comunicación intuitiva con el mundo espiritual. A medida que las personas avanzan en su conciencia, a menudo sienten una mayor conexión con guías espirituales, seres de luz y otras entidades que les brindan apoyo en su viaje. Esta comunicación puede manifestarse a través de intuiciones, sincronicidades y mensajes que resuenan en lo más profundo de su ser. La sensación de que no están solos en su viaje contribuye a una mayor sensación de seguridad y confianza en el flujo de la vida. La meditación y otras prácticas espirituales juegan un papel crucial en la promoción de esta sensación de unidad. Estas prácticas permiten a las personas sintonizar con su esencia más profunda y experimentar momentos de conexión trascendental. Durante la meditación, muchas personas informan sentir que se disuelven en el cosmos, convirtiéndose en parte de un todo mayor. Esta experiencia es a menudo indescriptible y puede ser transformadora, dejando una huella duradera en la percepción del individuo sobre su lugar en el universo. Un aspecto interesante de esta sensación de unidad es cómo afecta la forma en que las personas interactúan entre sí. En la quinta dimensión, la comunicación se vuelve más auténtica y sincera. Las palabras y acciones son impulsadas por el amor y el deseo de conectar con los demás a un nivel más profundo. Las interacciones suelen estar impregnadas de una energía positiva y de un entendimiento mutuo que trasciende las diferencias superficiales. Este cambio en la dinámica interpersonal fomenta relaciones más profundas y satisfactorias, creando un sentido de comunidad y colaboración. Además, la sensación de unidad con todo lo que existe puede inspirar un fuerte deseo de servicio. Aquellos que están en la quinta dimensión a menudo sienten un llamado a contribuir al bienestar de la humanidad y del planeta. Este impulso por ayudar a los demás puede manifestarse de muchas maneras, desde el voluntariado hasta la creación de proyectos que aborden problemas sociales y ambientales. La convicción de que cada acción cuenta y que todos somos responsables del bienestar colectivo impulsa a las personas a actuar con amor y compasión. Vivir en esta experiencia de unidad también significa aceptar y abrazar la diversidad. En la quinta dimensión, la diversidad no se ve como un obstáculo, sino como una rica tapestría de experiencias y perspectivas que enriquecen la existencia. Este enfoque inclusivo fomenta un sentido de comunidad global y la celebración de las diferencias en lugar de la división. La aceptación de que cada ser tiene su propia historia y propósito contribuye a un mundo más armonioso y conectado. La señal de una profunda sensación de unidad con toda la creación es una manifestación poderosa de estar en la quinta dimensión. Esta experiencia transforma la forma en que las personas ven su lugar en el universo,
fomentando el amor incondicional, la compasión y la conexión. Al reconocer que todos estamos interconectados, se abre la puerta a una vida más significativa y enriquecedora, donde cada ser y cada acción cuentan en el tejido cósmico de la existencia. Esta sensación de unidad es, sin duda, una de las características más hermosas y transformadoras de vivir en la quinta dimensión. En conclusión, la transición hacia la quinta dimensión es un viaje profundo y transformador que nos invita a expandir nuestra conciencia y a reconectar con nuestro ser esencial. Estar atentos a las señales que hemos explorado en este video es fundamental para comprender y facilitar este proceso de ascensión. Cada una de estas señales no solo nos indica que estamos evolucionando, sino que también nos ofrece una guía para navegar en esta nueva realidad. La mayor sensibilidad emocional, los cambios en nuestras relaciones, la paz interior y el sentido de unidad son solo algunas de las experiencias que enriquecen nuestro viaje. Al ser conscientes de estas señales, podemos alinearnos más plenamente con nuestra esencia y permitir que la energía de la quinta dimensión fluya a través de nosotros. Esto nos brinda la oportunidad de crecer, aprender y adaptarnos a una realidad que nos invita a vivir desde el amor, la compasión y la autenticidad. Además, al reconocer y abrazar estas señales, nos empoderamos para seguir adelante en nuestro camino, manteniendo la fe en el proceso y en el propósito de nuestra vida. La ascensión no es un destino final, sino un viaje continuo hacia la expansión y el autodescubrimiento. Así que, mantengamos los ojos y el corazón abiertos, ya que el universo está constantemente enviando mensajes que nos ayudan a avanzar en nuestra evolución espiritual. Si deseas profundizar en tu viaje hacia la quinta dimensión, haz clic en el enlace de la descripción. Encontrarás recursos y herramientas que te ayudarán a seguir avanzando en tu transformación espiritual. Nos encantaría saber cuál de estas señales has experimentado en tu vida. ¿Cómo ha cambiado tu percepción de la realidad en la quinta dimensión? ¿Qué acciones estás tomando para alinearte más con tu propósito espiritual? Comparte tus reflexiones en los comentarios y conéctate con nuestra comunidad. Si te ha inspirado este video, te invitamos a suscribirte al canal, dale me gusta al video y activa la campanita de las notificaciones para que sigas recibiendo más videos como este. Gracias por ser parte de nuestra comunidad Vibraciones Esenciales. Recuerda compartir este mensaje con aquellas personas que consideres les puede ayudar. Nos vemos en el siguiente video.